Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Institucionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué significa para Occidente lo que Putin está cerrando tanto en Corea del Norte como ahora en Vietnam, aunque parece que la importancia de Corea del Norte es mucho mayor, ¿no? Bueno, la cuestión es que se va consolidando esa idea ya avanzada prácticamente desde el inicio de la guerra hace 2 años, que el mundo de la globalización ya ha pasado a mejor vida, por más que se empeñen en decir que todavía hay globalización, y entonces, pues como mucho habrá globalización entre bloques, es decir, dentro de unos bloques, pero no entre esos bloques. Es decir, compartir información, conocimiento, viajes, cultura, intercambios comerciales serán muy escasos entre los distintos bloques que se van conformando. Y es la consolidación no solo de bloques económicos, comerciales, sino que además es un aviso a navegantes de la conformación de bloques militares, en principio de defensa, pero claro, la defensa implica que se van a utilizar, no implica, si se quiere decir de otra manera, no implica que no se van a utilizar medios militares para responder a un ataque, sino todo lo contrario, la reafirmación, la confirmación de que se van a emplear medios militares para responder a un ataque. Es decir, que va a haber no solo tensión verbal, sino que va a haber escalada de tensión física, de violencia física, con destrucción, con heridos y con muertos. Porque ese estrechar lazos, vamos, era más que evidente que Corea del Norte, por supuesto, era aliado o es aliado de Rusia y de China. Eso es más que evidente. En fin, desde que este hombre, el presidente estadounidense Bill Clinton, establece los Six Party Talks para resolver la cuestión, intentar resolver la cuestión de la península coreana, pues es más que evidente que esos Six Party Talks están divididos en dos, es decir, Rusia, Corea del Norte y China por un lado, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón por otro, ¿no? Entonces, esa visión de la Guerra Fría todavía se ha mantenido ahí en la península coreana y a día de hoy se ha puesto, bueno, ayer o esta semana, se ha puesto aún más de manifiesto. Y no hay que olvidar que en el fondo eso es una medida espejo que se llama de Vladimir Putin. Es decir, la OTAN, cada uno de los países de la OTAN firma un acuerdo bilateral de defensa mutua con Ucrania, hasta ahora de los 32 países de la OTAN, ya hay más de la mitad que los han firmado, incluido también Japón, que no es de la OTAN, pero bueno, es aliado, amigo de la OTAN. Más de 16 países ya han firmado ese acuerdo bilateral de defensa mutua entre Ucrania y esos otros países. Recordemos, el primero, el Reino Unido, en enero de este año. España también lo ha firmado, Francia, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Otros muchos ya lo han firmado, faltan otros tantos por firmarlos. No hace falta que sean todos los miembros de la OTAN los que lo firmen, da igual, con una mayoría ya es más que suficiente para que tengamos que enviar nosotros tropas a Ucrania a morir por el honor de Zelensky, valga la cuestión, ¿no? Pero la cuestión es esa, es una medida espejo. Es decir, la OTAN firma acuerdos bilaterales de defensa mutua con Ucrania, Rusia firma acuerdos bilaterales de defensa mutua con otros países, entre ellos Corea del Norte. ¿Por qué es importante Corea del Norte? Pues porque Corea del Norte ya ha demostrado su capacidad de poder alcanzar las costas estadounidenses, no de Hawái, no de Alaska, sino de San Francisco, la costa oeste del Pacífico de Estados Unidos, con sus misiles. Claro, aquí se nos ha pintado que Kim Jong-un es un tío gordito, un dictador, que bueno, pues no sabe sumar 2 más 2, que sus misiles son de pega, son de juguete, vale, pues de acuerdo, pero él ya ha hecho pruebas para que la gente lo vea, no solo Estados Unidos, sino para que todo el mundo sepa que tiene desarrollada esa capacidad tecnológica de llegar con los misiles. Ahora, ¿qué poner en las cabezas de los misiles? Eso ya es otra historia, es una carga de dinamita o de cualquier otro tipo de explosivo o una carga nuclear. Esa ya es otra cuestión. De tal manera que, efectivamente, al firmar ese acuerdo Rusia con Corea del Norte, es una llamada de atención
lógicamente, a Estados Unidos. Cuidado, porque Estados Unidos tiene emplazados en la península coreana y en Japón miles, decenas de miles de soldados americanos. Y es una llamada de atención a Estados Unidos. Ojo, que si tú atacas a Corea del Norte, Rusia va a responder. De tal manera que el mapa global se va complicando cada vez más y de tal manera que en cualquier momento, cualquier chispita puede hacer estallar una guerra global, en el sentido de que, bueno, pues ya a partir de ese momento que estalle esa chispita, que puede ser en Filipinas, en esos encontronazos entre barcos de guerra chinos y filipinos, por ejemplo, en el mar del sur de la China, pues puede saltar la chispita ahí. ¿Puede saltar la chispita por una operación de falsa bandera? Pues tranquilamente, porque esto hay que tener en cuenta, cuando el clima general es de no entendimiento, de no comunicación y de buscar juntos una escalada, pues al final, pues obviamente lo que te vas a encontrar es una escalada. Si el clima general fuera de buscar la paz, pues cualquier incidente, por muy grave que fuera, han hundido un submarino nuclear ruso en las Kuriles, en el entorno de las Kuriles, por ejemplo. Por muy grave que fuera ese incidente, hipotético ya digo, bueno, pues habría un entendimiento, unas llamadas, un buscar una solución, un rebajar la tensión, etcétera, etcétera. Pero, insisto, como el ambiente, la dinámica es toda la contraria, no de negociación para la paz, sino de ir armándose para la guerra, pues el futuro que nos espera es bastante oscuro. Insisto en esto porque en la cumbre de paz de Suiza no fue tal cumbre de paz, sino que fue simplemente reafirmar el apoyo de ciertos países a Ucrania, que de hecho incluso algunos países se han retirado de ese apoyo, ¿no? Que incluso parece ser que no hay ningún texto en una declaración final física, sino que es que los estados han ido manifestando su apoyo a esa declaración, manifestando su apoyo verbalmente, porque no han podido firmar ningún documento. Ya digo, es una mala noticia para el mundo, pero es la reacción lógica y normal de un presidente, me refiero a Putin, que, pues bueno, que primero demuestra que no está aislado en el mundo y segundo, que cuenta con aliados que pueden buscarle las cosquillas a sus adversarios. Ya no voy a decir enemigos, pero a sus adversarios. Solo una cuestión más, Antonio. Se están echando las manos a la cabeza en Occidente porque se estén saltando las sanciones Corea del Norte y Rusia firmando esos acuerdos. Pero hay una parte que es incomprensible y es que ellos, en su libertad entre ellos, pueden hacer acuerdos bilaterales, pero sin embargo, gran parte del G7, gran parte también de los mensajes llegados desde Ucrania en el último día, venían a denunciar que justo estos acuerdos se saltaban las sanciones. ¿Pero qué sanciones? Si ya están fuera del sistema, ¿no? Sí, bueno, se refiere a las sanciones que impuso la ONU contra Corea del Norte por ese programa nuclear, así como hay sanciones americanas contra Irán por el programa nuclear, había unas ciertas sanciones por parte de la ONU contra Corea del Norte. Por eso, de hecho, una de las promesas o uno de los compromisos del presidente Putin en esta visita a Corea del Norte es trabajar en la ONU para levantar esas sanciones. Son sanciones de distinto tipo. O sea, unas son sanciones unilaterales que no cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, el apoyo de la comunidad internacional, que son las sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea contra Rusia, o de Canadá contra Rusia, Japón, Corea del Norte, Suiza contra Rusia, Reino Unido contra Rusia, que son muchos países, sí, pero no es la comunidad internacional. De hecho, y este es un punto muy importante mirando a Asia, hay que tener en cuenta una cosa, y es que China, cada vez más, lo demuestra, siempre que hay algo de Estados Unidos o del G7 o de lo que llaman ellos el Occidente colectivo, que no les gusta, lo subrayan y lo sacan en rueda de prensa. Bien, ¿quién lo saca? El presidente Xi Jinping, ¿no? El presidente del gobierno de China tampoco, el ministro de Exteriores tampoco, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esto es relevante porque significa que China cada vez más está tomando conciencia de su grandeza, de su superpotencia, y cada vez menos aguanta, o sea, el nivel de aguante de China con respecto a
digamos, a los statements, ¿no? A las proclamas que provienen de Estados Unidos o del occidente colectivo, cada vez lo toleran menos. Lo último, pues que ha dicho claramente, lo ha manifestado claramente este portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que se tiene que dar cuenta los países del G7 que ya no son los más poderosos de la Tierra, que representan el 10% de la población mundial y cada vez menos, que ya no son el bloque que más produce en el mundo en comparación con los BRICS y van a menos, que en términos PPP de poder adquisitivo comparado, pues tampoco son los más ricos del mundo y van a menos, y por lo tanto cada vez más China va tomando esa conciencia. ¿Por qué subrayo esto? Porque también China ha levantado la voz contra las sanciones unilaterales. Cuidado, porque entrar en ese juego de sanciones unilaterales, o lo que más le afecta a China, o en ese juego de elevar los aranceles a productos chinos, dice, bueno, cuidado, porque se pueden encontrar de frente o frente al espejo. Es decir, se pueden encontrar con que China o Rusia o países de África o países de América, de Iberoamérica, pues les planten ese mismo tipo de sanciones o les eleven ese mismo tipo de aranceles o similares, o donde más le hagan daño, a Estados Unidos, a lo que ellos llaman el occidente global. Cuidado, porque ya estamos entrando en una pendiente muy resbaladiza en la cual nadie quiere aflojar, nadie quiere desescalar, todo el mundo parece que la intención que tiene es de incrementar la tensión y de demostrar que aquí estoy yo, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque la OTAN constantemente, o los representantes de la OTAN, los líderes de la OTAN, están constantemente hablando de la disuasión, que ellos están jugando simplemente el juego de la disuasión. No se dan cuenta, o sí se dan cuenta, y eso es más grave todavía, no se dan cuenta de que sus medidas, sus decisiones, no son tomadas en cuenta por la otra parte, la que la sufre, la parte que sufre esas medidas, no son tomadas en cuenta como medidas de disuasión, sino como medidas de ataque, ni siquiera medidas de defensa, sino como medidas de ataque. Que la otra parte, la que tienes enfrente, la que sufre tus decisiones, entienda que la estás atacando, insisto, no es una buena perspectiva, no es un buen panorama para el futuro inmediato, próximo, de este año, de estos meses que quedan por delante, a medio plazo, al comienzo del año que viene y sobre todo a largo plazo, a 10, 15, 20 años, la perspectiva que nos queda pues no es nada halagüeña, claro. Científico. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, buen día y ya no sé decirte buenas clases, buenos exámenes o buenas notas. Buenos exámenes. ¿No? Ya estaréis terminando, ¿no? Sí, exactamente. Ahora les toca a ellos